Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar de un tema directamente sacado de mi baúl, que es como una cápsula del tiempo. Estoy seguro que ustedes también tienen ese espacio dedicado a preservar alguna o muchas cosas del pasado, como esta que nos lleva hasta los años 80. Los años 80 fueron una década donde vimos la explosión de popularidad de todo lo relacionado a la tecnología. El hecho de salir de la escuela y poder pasar al salón de videojuegos a jugar una partida de Space Invaders o de Afterburner, que era uno de mis favoritos, y la posibilidad de tener una consola de videojuegos en casa o en menor medida una computadora personal, nos hizo sentir que vivíamos en el futuro. Creo yo que eso, entre otras cosas, propició la aparición de muchas películas, series y series animadas que mostraban alguna temática relacionada con la tecnología, como Tron, Juegos de Guerra, Terminator, Robocop, Volver al Futuro, Relámpago Azul, en la televisión El Halcón Callejero, Automan, Lobo del Aire, El Guerrero de la Carretera, El Auto Increíble y caricaturas como Transformers, Voltron, Mazinger Z, Comando G, Robotech y una pequeña serie llamada Mask, que trataba del conflicto entre dos grupos antagónicos, Venom, que era dirigido por Miles Mayhem y que eran una organización criminal, y Mask, que era el grupo de héroes liderados por Matt Trakker, encargados de frustrar todos sus planes. Tanto Mask como Venom son acrónimos que significan Mobile Armored Strike Command, Comando Móvil Blindado de Ataque, y Vicious Evil Network of Mayhem, Red Malvada y Violenta de Caos, respectivamente. Como en muchas series de aquel tiempo, los protagonistas no solo son los personajes, también son los aparatos y vehículos que en muchas ocasiones resultan la principal atracción del programa, y esta no fue la excepción. Ambos grupos tenían cascos con habilidades especiales, y autos que se transformaban en armas letales, y hoy les voy a mostrar el Jackhammer de Venom. La camioneta está basada en una Ford Bronco, y estaba conducida por Cliff Dagger, y su casco o máscara antorcha. Su escala es aproximadamente de 1:24. Lo bueno de la camioneta es que está hecha de muy buena calidad. Todo funciona. Aún se transforma y conserva gran parte de los acabados en cromo. Las llantas no se han resecado y hasta las piezas más pequeñas se conservan bien. Las estampas autoadheribles también se conservan en buen estado y en su lugar. El plástico del parabrisas, aunque muestra signos de edad, todavía conserva su transparencia. Y hay que tener en cuenta que es un auto de casi 40 años de edad. Los interiores también se conservan muy bien, con todos sus detalles y el volante que, aunque no mueve las ruedas, sí gira. La transformación se da en 4 pasos. La especie de toma de aire del motor en el cofre se oprime y se jala hacia atrás sobre el parabrisas, convirtiéndose en su blindaje. El movimiento también tira la parrilla y faros hacia adelante, revelando las ametralladoras que se mueven al girar las ruedas. La defensa trasera es una barra que se oprime liberando hacia arriba la caseta y revelando las ametralladoras de la torreta que gira libre en 360 grados. Jalando el spoiler hacia atrás se revela su asiento y debajo en su compartimento se encuentra la tercera ametralladora para ubicarla entre las piernas del asiento. Y así pasamos de una camioneta utilitaria a una máquina letal en 4 pasos. Un detalle que nunca noté en la caricatura es el hecho de que las puertas están hechas en un acabado mate, diferente al resto del vehículo. La camioneta es toda de plástico, con algunas piezas funcionales de metal y las ruedas de goma. Lo malo de la camioneta, no tengo nada que decir al respecto. Este vehículo es un verdadero guerrero que ha sobrevivido al tiempo. Debo admitir que lo feo es mi culpa. Y es el hecho de que en aquel tiempo lo que uno quería era sacar el auto de su caja y usarlo, incluso rompiéndola.
En este momento realmente me gustaría haberla conservado. Lo bueno de la figura de acción es lo mismo que en el vehículo. También está hecha de muy buena calidad. Conserva todavía todos sus detalles de pintura. Su apariencia comparte varios temas de color con el vehículo, a pesar de que, si bien se ven sus pantalones y zapatos de color negro, son realmente de color gris oscuro. El casco está hecho de plástico suave y calza perfectamente. La forma del casco indica que todo pertenece a la segunda edición de la Serie 1 de vehículos, ya que en la primera edición los cascos eran más cortos, pero se decidió hacerlos más largos para que no se cayeran tan fácilmente de la figura y por seguridad, por el riesgo de asfixia que pudieran provocar. Lo malo del personaje es que aunque tiene articulados cabeza, hombros, piernas y rodillas, y se mantiene parado bastante bien, la cantidad de poses que se logran es muy limitada. Después de batallar un rato, solo pude hacer que pareciera que caminaba despreocupadamente. Sin embargo, se adapta perfectamente a las posturas necesarias para usarlo en su vehículo, que creo yo es lo importante. Las figuras y los cascos, por el tipo de material de que están hechos, aunque no se rompen tan fácilmente, sí pueden llegar a hacerse pegajosos con el tiempo, por lo que se les tiene que dar cuidado especial. Lo feo de la figura es la cara del personaje. Miren nada más. Ugh. Muchas gracias por llegar hasta acá. Como de costumbre, quiero mandar un gran saludo y un enorme agradecimiento a toda la gente que ha visto los videos, que los ha comentado y que se ha suscrito al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente.